las 7:01 de la noche. El día de hoy daremos inicio a la mesa de diálogo dependencia del uso de petróleo y cómo enfrentarlo rumbo a una transición energética. Este evento es organizado por el Comité Nacional Joven Ingeniero del Colegio de Ingenieros del Perú. En nombre de la decana nacional, la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Para dar inicio a nuestro programa, quisiera saludar la presencia de nuestros invitados de hoy. Saludamos al ingeniero José Díez Torricelli, presidente del Comité Nacional Joven Ingeniero del CIP. Bienvenido, ingeniero José Díez. Igualmente, ¿cómo está? Igualmente queremos saludar a nuestro al vicepresidente del mismo comité y también nuestro moderador de esta noche, el ingeniero José Esquía Mendoza. Bienvenido, ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Igualmente saludamos la presencia de nuestros panelistas invitados el día de hoy. Tenemos la presencia del ingeniero Hugo Ceballos Paz. Bienvenido, ingeniero, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias. También saludamos la presencia del ingeniero Javier Gutiérrez Zambrano. Bienvenido, ingeniero. Sí, el micrófono se... Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero. También tenemos la presencia... Gracias. Y también tenemos la presencia de la ingeniera Lucy Olaechea Cunza. Bienvenida, ingeniera. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Y tenemos nuestro invitado especial, el ingeniero José Luis Vilcahuamán Tobar. Bienvenido, ingeniero José Vilcahuamán. Buenas noches, gracias, Karim. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Saludamos también a todos los miembros del Comité Nacional Joven Ingeniero que se están conectando y nos están acompañando en esta transmisión, tanto por nuestra plataforma Zoom como también por nuestro Facebook. A todos ustedes, bienvenidos. Para iniciar con nuestro programa, tendremos las palabras de bienvenida a cargo del presidente del Comité Nacional Joven Ingeniero, el ingeniero José Díaz Torricelli. Bienvenido, ingeniero, nuevamente, por favor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Karim. Bueno, quiero darles un cordial saludo y agradecimiento a todos los panelistas invitados, al comité organizador, a todo el público asistente del Zoom, del Facebook Live, ¿no?, que nos están acompañando a esta primera mesa de diálogo virtual que es sobre la dependencia de uso del petróleo y cómo enfrentarlo rumbo a una transición energética. Estas mesas de diálogo tienen como objetivo conversar con expertos como los que tenemos invitados el día de hoy y de temas específicos y poder conocer sobre las propuestas que podrían ayudar de cierta forma a poder resolver, ¿no?, estos problemas que aquejan a la sociedad. Asimismo, comentarles que el Comité Nacional Joven Ingeniero se encuentra desarrollando una serie de actividades, tanto de mesas de diálogo como de otras actividades, como seguro han podido ver, del concurso y premiaciones, de las cuales los invito a poder seguirnos en nuestras redes y estar atentos. Asimismo, ya los dejo con estos expertos para que puedan tratar de este tema tan importante el día de hoy, sobre también el derrame de petróleo que hemos tenido hace poco. Entonces, les agradezco mucho nuevamente y te cedo la palabra a Karim. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Díez. Gracias por las palabras, bienvenida. Y antes de presentar a nuestro moderador, recordarles que hemos compartido en el Facebook el link Zoom para que puedan migrar a la plataforma Zoom o compartir el link a sus amistades o colegas que les pueda interesar el tema del día de hoy. Asimismo, comentarles que durante el evento se estará compartiendo el link para las preguntas a nuestros panelistas, las cuales serán leídas por nuestro moderador al finalizar de las intervenciones de nuestros invitados. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al ingeniero José Esquía Mendoza, vicepresidente del Comité Nacional Joven Ingeniero y nuestro moderador de hoy, quien nos brindará las pautas para el desarrollo de la mesa de diálogo, así como la presentación de nuestros panelistas invitados. Bienvenido, ingeniero José Esquía, nuevamente. Tienes usted la palabra. Muchas gracias, Karim. Y bueno, agradecer la presencia de todos los panelistas, los presentes, los invitados y todas las personas en general que se están conectando. Nosotros vamos a tratar hoy día un tema muy importante, que es la dependencia del petróleo, y voy a proceder entonces a compartir mi pantalla para
iniciar y mostrar cómo va a ser esta temática de mesa de diálogo. Para hoy día hemos traído especialistas. Ya les voy a presentar una breve reseña sobre cada panelista. ¿Se puede ver mi pantalla completa? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, sí. Sí, excelente. Bueno, este es el flyer, dependencia del uso de petróleo y cómo enfrentarlo. Nosotros somos testigos de la situación problemática que vive nuestro país en función a este uso del petróleo y la dependencia que en general nosotros tenemos hacia este recurso. Sabemos que es no renovable y trae efectos dañinos. Y nosotros como Comité Joven Ingeniero y en general como Colegio de Ingenieros pretendemos dar una solución trayendo especialistas y conversando sobre esta temática que es muy relevante para nosotros y en general para la sociedad. Bien, las pautas para esta mesa de diálogo serán las siguientes. Primeramente me presento, yo soy el moderador. Voy a dar una pequeña reseña sobre cada uno de los panelistas, su trayectoria, sus experiencias más relevantes y su perfil. A continuación de ello se va a presentar las preguntas. Esto va a ser muy flexible, o sea, si bien es cierto que dice 2 a 4 minutos, esto se puede manejar, ¿no? La idea es que esto sea bastante fluido y se lleve de la mejor manera. Al finalizar estas preguntas, pues vamos a tomar preguntas del público, para lo cual nosotros invitamos a que participen activamente en esta mesa de diálogo a las personas que nos están siguiendo, nos están viendo, para que ellos también se sientan escuchados, ¿no? Con este tipo de problemáticas que vamos a tratar hoy día. Bien, nuevamente me presento, soy el ingeniero Josué Esquilla, soy vicepresidente también del Comité Joven Ingeniero del CIP, Consejo Nacional, y también soy project manager de este grupo de mesa de diálogo. Tenemos hoy día como invitado especial a José Luis Vilcabomán Tobar, que es PMP y también es representante internacional de la UFO, del Comité Joven Ingeniero. Agradecerle su presencia. Una breve reseña sobre él. Bueno, tiene un máster en finanzas corporativas, con honores y becado de la Universidad Sevilla. Es ingeniero mecánico electricista, graduado con excelencia por la Universidad Nacional de Ingeniería. Escolar en transición energética, como above target en todos sus dominios, ¿no? Es un ponente invitado en inversión sostenible para el Club de Finanzas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Bueno, los panelistas especialistas de hoy tenemos al ingeniero electricista, tiene su MBA en Centrum PUC, que es Javier Gutiérrez, el ingeniero Javier Gutiérrez, el ingeniero electricista. Es el Lean Six Sigma Black Belt, con 30 años o más de 30 años de experiencia en todo lo que es energías renovables, Country Manager en Green Energy Renovables. Y seguido a esto tenemos al ingeniero Hugo Igor Ceballos Paz, que también es PMP, tiene su MBA, es ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Católica de Santa María. Su MBA es relacionado a lo que es gestión de la energía por la Escuela de Negocios Seren de España. Tiene un diplomado también en gestión de proyectos de energía solar, es muy importante en esta temática de hoy. Y también cuenta con más de 9 años de experiencia liderando proyectos de telecomunicaciones, automatización y control para empresas de energía y telecomunicaciones. Ha trabajado actualmente, ha trabajado para EGASA, Energía Ecológica Andina, Red Eléctrica España, y para entidades gubernamentales como el MTC y el Gobierno Regional de Arequipa, ¿no? Seguidamente tenemos a la ingeniera Lucy Olaechea, que es ingeniera civil de la Universidad de Piura, tiene un máster en energías renovables con especialidad en fotovoltaica de la Universidad de Northumbria, Inglaterra. Tiene también experiencia en Sonedix, en una IPP de energía solar. Son temas bastante técnicos. Actualmente en el departamento de Cost and Value Engineering en Siemens Gamesa, en País Vasco, España, donde actualmente ella labora. Entonces, como pueden ver, hemos tratado de traer especialistas en este tema muy importante. Bueno, ya entonces empezando con la mesa de diálogo, nosotros estamos presentando esta gráfica, que es de la OLADE, que es la Organización Latinoamericana de Energía, y nosotros podemos ver en la parte izquierda que el petróleo básicamente se utiliza un 30% de toda la fuente energética, ¿no? De la matriz energética que se utiliza. Es un gran porcentaje, y como se puede visualizar en esta gráfica, todo esto y su consumo final básicamente se deriva de lo que es transportes con un 36% que se puede visualizar en la parte derecha, y el sector industrial que tiene un 30%. Entonces, como podemos visualizar, el petróleo es muy utilizado, muy usado, y representa sin duda alguna una matriz energética, una fuente energética con bastante porcentaje. Esa es un poco nuestra preocupación.
Se plantea lo que es la transición energética como una posible solución a mediano y largo plazo. Y para ello entonces ya vamos a comenzar con los panelistas especializados y nos puedan dar su opinión con la siguiente pregunta, ¿no? Según esta gráfica, según la OLADE, que es la Organización Latinoamericana de Energía, el balance energético del petróleo representa el 30% del total. En ese sentido, ¿es posible reducir ese porcentaje y cambiarlo hacia otro tipo de energía renovable que sea menos dañino? Esa sería la pregunta y nos gustaría que el ingeniero Javier Gutiérrez proceda a responderla en primera instancia. ¿Qué tal, ingeniero Javier? Mucho gusto. No se le escucha, su audio está desactivado. Gracias. Buenas noches, gracias por la invitación, por el pase, Josué. En verdad es un gusto estar aquí. Rápidamente, para hablar de dependencia energética, en realidad durante toda nuestra historia hemos dependido energéticamente de algún recurso. El depender por ahora del petróleo con este porcentaje importante, el 30%, es parte de un proceso natural, ¿no? Ahora, ¿tenemos alternativas de modificar? Sí, ya lo hemos hecho en dos veces por lo menos identificados en los últimos 300 años ha habido cambios a transiciones energéticas, se ha cambiado, y sí hay alternativas en realidad para, digamos, suplir al recurso fósil, ¿sí? Por otro tipo de recursos, ¿no? En este caso hablamos de energía o recurso renovable, como el viento, biomasa, estamos hablando de la energía solar. Sí es posible que este cambio, esta transición, porque tiene que haber una transición entre que consumimos ahora y lo que finalmente terminemos consumiendo en, no sé, 50 años, donde ya no hagamos mucho uso, sustancialmente mayor uso de este tipo de recursos fósiles, se va a dar. Se va a dar, es posible llegar a este nivel. Lo importante aquí es modelar y gestionar esta transición, ¿sí? Para que esta transición en realidad vaya de la mano con el desarrollo propio del país, en este caso, ¿no? Es preocupación, evidentemente, los profesionales que están liderando algunos sectores, que esta transición sea suave, ¿sí? Y que sea conveniente desde el punto de vista técnico, social y económico. Entonces, en realidad sí tenemos alternativas. Es un tema que han puesto ya alguna parte del gobierno, ha puesto la atención en esto. Ya sacaron hace poquito un decreto ley con respecto a la emergencia climática, pero necesitamos más. En realidad vamos a hablar un poquito más adelante de todo esto, ¿no? Si es posible, como vuelvo a repetir, hacer el cambio, ¿sí? Ahora toca hacerlo de manera que no se sienta, no sea tan abrupto, ¿sí? Y finalmente que sea conveniente para la sociedad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista tecnológico y ambiental. Gracias. Sí, muchas gracias, sin duda alguna. Ahora nos gustaría escuchar la opinión de nuestro colega Igor. Por favor, Igor. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, esta pregunta me parece bastante amplia, ¿no? Es una pregunta como que tienes muchos enfoques para darle, pero yo abordaría siempre desde el otro lado y viendo desde el lado de la demanda, ¿no? Nosotros tenemos que entender que, bueno, nuestro país, el Perú, a medida que va creciendo y se va desarrollando, va creciendo también la demanda energética, van creciendo, van habiendo más minas, van habiendo más industria. Esa es la idea del crecimiento como país. Entonces, este crecimiento, llevarlo de la mano con energías renovables, desde mi punto de vista, ¿no? Va a ser muy importante y crítico el apoyo de entidades como el Ministerio de Energía y Minas, el mismo gobierno y el mismo Congreso, que puedan lanzar algunas alternativas en cuanto a leyes, en cuanto a promociones y en el que se pueda ver el crecimiento de estas energías renovables, porque actualmente, por darles un ejemplo simple, ¿no? Nosotros en el tema solar no tenemos ningún tipo de ayuda o promoción para la importación de paneles solares, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer una transición, como bien dice el ingeniero Javier, que sea equilibrada y lo más sostenible posible, debemos también darle las facilidades a las empresas
no solo internacionales, sino también nacionales, para que puedan aprovechar, ¿no? Tenemos mucho potencial, digamos, en el sur por parte solar, mucho potencial eólico en el norte, que deberíamos de aprovechar, que estamos en un proceso que yo creo, como bien dice el ingeniero Javier, escuché que ya lleva 30 años y ve que hay muchas plantas que están empezando a crecer, que están empezando a instalarse en las zonas donde se hacen estudios, y más que nada yo creo que la promover todas estas energías va a ser el punto de partida, ¿no? Excelente, Hugo. Sí, excelente. Sin una ayuda de parte del Congreso o entidades gubernamentales, tampoco esto se podría llevar a cabo. Ahora pasamos con la ingeniera Lucy para que nos dé también su perspectiva, ¿no?, sobre esta realidad. Adelante, Lucy. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo también pienso de que estamos en el momento preciso para una transición energética. Y digo el momento preciso porque tenemos ahora nuevas tecnologías que se están desarrollando cada vez más. Y bueno, es momento de empezar a implementarlas en el país. Pero claro, se necesita mucha ayuda por parte del gobierno, de un marco legislativo, pero también ayuda por nuestra parte. Es un tema social que también debe ser aceptado por las personas en cuanto a cómo lo maneja el gobierno, porque, bueno, hay casos muy puntuales, pongamos bueno, en París, la protesta de los chalecos amarillos. Esto fue porque el gobierno de Francia quiso subirle el precio a lo que es el petróleo, pero la sociedad reaccionó mal por esta subida de precio que, bueno, dijeron, fueron por otras causas, pero en realidad era para promover el consumo de las energías renovables. Entonces es un tema muy delicado que hay que aprender a manejarlo por, como dijo el ingeniero Javier, por distintos enfoques. Entonces, sí que es posible la transición, va a ser muy difícil y bueno, va a ser bastante largo, no es algo que se dé de la noche a la mañana porque bueno, tiene mucho trabajo por detrás, tiene muchos estudios por detrás, aparte de que el tipo de tecnología en el que se invierte necesita un gran músculo financiero. Gracias, ingeniera Lucy, sin duda alguna. Bien, ahora tenemos la opinión de nuestro invitado especial también, el ingeniero José. Sí, adelante, José. Gracias, José, por la presentación. Primero, agradecerles a mis colegas panelistas también. Tengo el gusto ya de conocer al ingeniero Javier desde muchos años. También me da gusto verlo nuevamente. Desde mi perspectiva y desde los distintos organismos a los que pertenezco, en una sola respuesta, en una sola línea, definitivamente es posible bajar ese porcentaje de dependencia, en este caso del petróleo. Sin embargo, podemos clasificar en tres grandes grupos cómo lo podemos hacer. Los primeros esfuerzos están enfocados en temas regulatorios. Un segundo gran grupo es el compromiso directo de los consumidores, vale decir grandes compañías mineras o grandes compañías manufactureras. Y el tercer brazo es todo lo que es el brazo de la inversión. ¿Dónde ponemos el dinero de los inversionistas si continuamos promoviendo estructuras basadas y energías basadas en energías como fósiles o en otro tipo de energía? Entonces, lo ideal para lograr una transición es que sea la combinación de tres aspectos: regulatorios, el compromiso propio de las compañías o grandes consumidores, y además que se pueda trabajar esto desde un punto de vista armónico. Ahora, lo cierto es que se tienen esfuerzos disparejos en los tres ejes: regulatorios por un lado, los inversionistas por otro y el compromiso de las compañías. Los países que han tenido mayores progresos en estos esfuerzos de migración a transición energética trabajan colaborativamente y sumando esfuerzos. Un gran ejemplo de esto es Dinamarca, por ejemplo. Dinamarca es uno de los países que tiene más empresas comprometidas con lograr lo que es el net zero al año 2050 o antes. Y si revisamos la regulación de Dinamarca, también tiene una regulación que promueve eso. Y además, si vemos de todo lo que hacen los inversionistas en cuanto a poner el capital en energías en Dinamarca, también va a promover este tipo de energías. Entonces, idealmente, para tener la transición
adecuada en términos de costo-eficiencia y además en viabilidad técnica y desarrollo social, necesitamos la integración de 3 aspectos importantísimos. Genial, ingeniero José. La verdad, sin una articulación adecuada, no vamos a poder llegar a muy lejos, de la mano de la inversión también y del gobierno. Viendo esta gráfica, ya hay una pregunta más respecto a esta gráfica que se ha presentado. Si se puede visualizar en la parte derecha, transportes, solamente transportes, es 36%. O sea, es elevadísimo, y gran parte de ese sector transportes es por petróleo o derivados de petróleo. Entonces, esto es algo, es la realidad que tenemos como nación, y la pregunta es la siguiente. Casi la totalidad del uso de energía del sector transportes hace uso de petróleo o derivados. En ese sentido, ¿es posible cambiar esa fuente energética a mediano plazo o largo plazo? Ingeniero Javier, ¿qué opina usted? Bien, primero me gustaría complementar un poco lo que dijo José, o de repente ampliar la mirada de esto, ¿no? Cuando hablamos de Dinamarca, hablamos de un país que tiene tecnología, que es industrializado. Nosotros somos tecnodependientes. En realidad, estamos limitados por todo lo que sea investigación o desarrollo tecnológico. O sea, nosotros no vamos a la vuelta de la esquina, no vamos a fabricar paneles, ni vamos a tener la posibilidad de construir autos eléctricos. Vamos a tener que adquirir los autos eléctricos. Vamos a tener que, en realidad, dar un poco de nuestro producto, nuestra industria primaria, para que nos regrese, pues, todo lo demás, ¿no? Todo lo que es tecnología. En este caso, lo que comenta Josué con respecto a que usamos, la mayoría del combustible fósil lo usamos o se utiliza en el transporte, es casi lo mismo, ¿no? Nosotros no vamos a desarrollar autos eléctricos, no vamos a... Cuando se habla de poner electrolinieras o se habla de, por ejemplo, transformar los grandes consumidores en transporte de petróleo, como estos vehículos que se usan en las minas, ¿no? Ya Komatsu y otras empresas están desarrollando tecnología o motores que van a funcionar con hidrógeno. Pero entonces en ese momento vamos a ser dependientes del hidrógeno. Y vamos a ser dependientes del hidrógeno, y aún nosotros no tenemos ni una sola planta de hidrógeno. Y probablemente no la tengamos todavía un buen rato, ¿no? Porque todavía no hay incentivos, pues, para invertir en plantas de hidrógeno aquí, y no tenemos la tecnología mucho menos. Entonces, estamos metidos en un gran embrollo ahí, ¿no? Porque somos tecnodependientes, porque no tenemos ni siquiera la legislación, ni siquiera se han puesto de acuerdo todos los sectores para comenzar a trabajar sobre la base de estos, ¿no? Lo cierto es que la transición se va a dar, sí o sí. Probablemente si no estamos bien ordenados no va a doler mucho, no va a doler mucho. Nos toca, pues, sentarnos, en realidad repensar qué vamos a hacer frente a esa realidad, ¿no? Tecnodependientes, semi-industrializados, con poca base de conocimiento, poca industria manufacturera, básicamente industria primaria, que consume muchísimo petróleo por ahora, y que probablemente en los siguientes años no cambie mucho, ¿no? Esto tiene que ver con los niveles de inversión o las facilidades que se pueda tener, ¿no? Como le digo, si voy a trabajar hidrógeno, lo más probable que el costo del transporte del hidrógeno, si lo traigo de Chile, pues encarezca, ¿no? Y lo ideal sería que tener plantas de hidrógeno aquí, hidrógeno verde hablo, ¿no? Sí es posible que a la vuelta del 2026 tengamos una matriz, o 2030, perdón, tengamos una matriz que se espera un poquito más del 10-12% de energías renovables dentro de su planta de generación. Lo que no sé es si esto sea suficiente finalmente para que la transición se dé de manera adecuada. Recuerden que, hablando del petróleo, más del 50% del petróleo que utilizamos es importado, ¿sí? Nosotros no tenemos esa capacidad ni siquiera para autoabastecernos, ¿no? O sea, no nos autoabastecemos y tenemos 30% de dependencia del petróleo. Miren cómo nos encontramos, ¿no? Es una situación que toca revisar con pinzas, ¿no? Hacer un análisis profundo de eso y plantear soluciones reales, ¿no? Que sean ejecutables.
Muchas gracias, ingeniero Javier. Pasamos con el ingeniero Hugo Ceballos. ¿Qué nos puede brindar? Sí, efectivamente estamos en un gran problema. El tema de que nosotros no producimos nuestro propio petróleo, lo traemos de afuera. Y bueno, si bien, como les iba a mencionar, tenemos una ventaja de que el mundo está cada vez más globalizado, esta pandemia ha traído muchas cosas, también, o sea, si bien ha traído muchas cosas malas, también una que otra cosa que se puede rescatar, como el tema de que ahora estamos un poco más conectados con el mundo, creo, en temas virtuales, en temas de- de gestión de todo lo que, de gestión de todo lo que tenemos, ¿no? Y en referencia a lo que es a que si estas energías van a poder cubrir este 66. Yo les digo, bueno, yo actualmente me encuentro trabajando para una empresa en Estados Unidos que se llama Autonomic. Lo voy a tomar como un ejemplo porque es una empresa también se enfoca en generar autos autónomos, ¿no? O sea, que se puedan manejar de manera autónoma en lugares donde no tenemos, digamos, tráficos como acá en Perú, en lugares donde, digamos, la gente respeta un poco el tráfico un poco más. Y justamente la educación, ¿no?, de estas personas permite llevar a cabo este tipo de tecnologías y que se puedan ejecutar, cosa que también creo que es otro tema muy grande que podríamos tratar. Pero bueno, volviendo al tema del transporte, eh, estas tecnologías ya cada vez se están enfocando más en el software, en la automatización y en el ahorro energético interno del vehículo. Entonces, si bien los vehículos que son a combustible, que es el 90%, creo que de nuestro parque automotor, el 98%, si no es más, estos sistemas que ya vienen incorporados dentro de los vehículos permiten ahorros también que de repente no son tan sustanciales cuando uno se fija en un solo vehículo, pero si los ves a nivel macro de unos 10.000, de unos 100.000 vehículos que ya cuenten con estos sistemas que le permiten un ahorro, un sistema eco de combustión mucho más eficiente, que a la vez también son más limpios al momento de hacer las combustiones, todo esto, de alguna manera, yo veo que la transición va por ahí, ¿no? Entonces empezar con lo que tenemos a mano, lo que podemos ir mejorando de a pocos, y de ahí y paulatinamente ir cambiando, ir viendo cómo ir como quien dice, traspasando toda la energía al tema eléctrico, ¿no? Al final creo que el paso difícil está en salir de estos motores, de las combustiones, de motores de combustión a motores eléctricos. Creo que por ahí también está el enfoque, ¿no? Listo, ingeniero Hugo, muchísimas gracias. Ingeniera Lucy, ¿qué opina respecto a esta situación? Bueno, este punto me parece interesante por el tipo de transporte que tenemos en el Perú. Un transporte muy eficiente hubiera sido el tema de los trenes, pero obviamente teniendo en cuenta nuestra geografía y, bueno, otras cuestiones políticas del país, pues se dejó de lado. Entonces ahora optamos por que sea un transporte más limpio, sin el uso de combustibles fósiles, lo cual sería los carros híbridos y los carros, bueno, de batería eléctrica, o sea, de hidrógeno, pero bueno, adecuémonos, adecuémonos a la realidad del país. No podemos comparar Perú con Noruega, que Noruega da incentivos a las personas para que se compren unos coches eléctricos. Bueno, eso en Perú pues habría que conversarlo mucho con los gobernantes, pero es una realidad que no se puede dar al menos a corto plazo. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente, a ver, el punto está en reducir las emisiones de gases que causan el efecto invernadero. Hay modos de hacerlo, sí. Por ejemplo, compartir coche, usar más la bicicleta, usar más el transporte público, porque bueno, por el otro lado, esto de los coches eléctricos sí que es una inversión muy grande y también es cuestión de tecnología. Los coches de batería de hidrógeno pues están teniendo sus fallas, es una tecnología que poco a poco está evolucionando, que quizás se hará
a largo plazo, sí, pero bueno, hay distintos métodos de reducir la emisión de gases. Muchas gracias, ingeniero Lucy. Finalmente, ingeniero José, ¿qué opina sobre esta situación problemática? Definitivamente, con el paso de los años, cada vez más lo que son las energías basadas en energías renovables van a ir ganando terreno. Sin embargo, la velocidad de adopción de cada país es completamente diferente por diversas circunstancias. Sin embargo, hay que tener en cuenta el activismo y el poder de cada corporación que existe en el país. Por ejemplo, hace unos días, TASA, que es una de las pesqueras más grandes y uno de los que quizás tiene mayor consumo en lo que es movilidad a nivel de pesquería, acaba de recibir un préstamo de Scotiabank, pero ligado a indicadores de sostenibilidad. Entonces, me gustaría un poco más compartir de este brazo en el que he estado trabajando, que es desde el punto de vista del inversionista. Entonces, cada vez más hay productos financieros a gran escala que están asociados a sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de TASA tiene indicadores bien claros de sostenibilidad. Y como este ejemplo hay otros donde se asocia, por ejemplo, emisiones, el tipo de combustible con el que produces el producto principal de la compañía, el tipo de movilidad que tiene la compañía principalmente. Entonces, estos esfuerzos del sector financiero también van ayudando a que cada vez quizás en este brazo se avance a adoptar otras nuevas formas de energía y también a avanzar en esta transición. Ahora, desde el punto de vista del inversionista, se puede pensar, cuando hay un concepto en finanzas que se llama teoría del portafolio eficiente, que dice que pones el recurso financiero en aquello que va a tener mejor retorno de inversión. A este concepto se ha sumado un nuevo concepto que se llama ESG Investing, que es considerando factores sociales, ambientales y gobernanza. Pues se ha hecho un estudio que en los últimos 10 años los fondos que consideraron estos tres factores han tenido un 60% en la mayoría de estos fondos, un mejor rendimiento que el mercado financiero. Entonces, una forma de controlar riesgo. Entonces, cada vez los inversionistas están utilizando la teoría del portafolio para poner el recurso donde mejor rendimiento se va a tener, pero además incluyendo estos factores, y muchas veces lo hacen a través de préstamos, como el préstamo que le hicieron a TASA a través de Scotiabank también. Entonces son esfuerzos que estoy seguro que en los años van a ir reflejando que avancemos poco a poco, y ojalá otros esfuerzos del gobierno, desde promover más ciencia y tecnología, se vayan sumando y podamos avanzar en tener una matriz energética mucho más balanceada en cuanto a los aportes de distintas energías renovables también. No solo centrarnos en una o dos, sino podemos abrir la mirada a otras tecnologías también. Listo, ingeniero José, muy importante el lado del inversionista, ¿no? Hacer que este mercado sea atractivo de los renovables para que se invierta más en este tipo de tecnologías que hace falta en el país. Bien, pasamos con la siguiente diapositiva. Ya un poquito más sobre lo que es esta gráfica de calor, también de la OLADE, que es sobre el potencial de energía solar en la región de América Latina. Nosotros podemos visualizar en las gráficas que la parte roja es la parte que tiene mayor potencial de energía solar. Estamos hablando del sur de Perú y el norte de Chile y parte de Bolivia. En ese sentido, la pregunta sería la siguiente. El sur del Perú, norte de Chile y parte de Bolivia tienen un potencial grande según el mapa de calor mostrado. ¿Por qué este no se desarrolla en su verdadera magnitud? ¿Qué es lo que hace falta para impulsar este desarrollo y cambio energético, específicamente hacia esta potencialidad de energía solar? Ingeniero Javier, le brindamos la palabra. Gracias, Josué. Tenemos recursos, es cierto, tenemos recursos, energía solar suficiente como para, no sé, hasta 10, 15 o 20 veces tener centrales de generación con esta energía, ¿no? Lo cierto es que no solamente depende de que tenga recursos, sino que tenga también las redes, que tenga incentivos para invertir, ¿sí? Por ahora la tecnología ya ha bajado de precio mucho, ya es competitiva, los paneles solares y toda la tecnología de inversores y todo lo que engloba pues hacer una central solar, ya los precios están bastante buenos, ya se puede competir. Sin embargo, ya hay limitantes, ¿no? Hay limitantes que tienen que ver con nuestras redes de alta tensión. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, dos proyectos en el norte, tengo uno en Arequipa, otro en Moquegua,
y estamos restringidos porque las líneas de transmisión no son capaces de evacuar toda la energía que podamos generar. La otra limitación, en principio, la tecnología solar solamente se puede generar energía durante las horas del día, ¿sí? Y incluir, por ejemplo, un sistema tipo BESS, ¿no? Para acumuladores y después en la noche estar despachando, eleva muchísimo el costo de la energía, casi a un poco más del doble actualmente, ¿sí? Se espera que se mejore la tecnología, pero aún no se da esto. Entonces, como no se da, todavía por ahora estamos, digamos, restringidos en términos de tomar decisiones para invertir, ¿no? Dos cosas que son claves. Además, tiene que ver con la legislación o la forma en que puedo yo entrar a competir a vender energía. No tenemos bloques horarios, no se reconoce la potencia firme, se le hace esta definición que imposibilita pues a la energía solar aquí en Perú ser muy competitiva. Adicionalmente, no tenemos normativa en lo que es generación distribuida, que también es una alternativa de instalar directamente estos parques solares a las redes primarias de las distribuidoras. Entonces, como no está legislado y no hay forma de, al no haber legislación, no hay forma de firmar de pronto, en algunos casos, PPA con alguna distribuidora, esto hace difícil que el inversionista decida colocar su dinero aquí, ¿no? Tecnología hay, recursos hay, pero hay una serie de condiciones que tienen que darse para que, en definitiva, esta energía solar pueda ser realmente aprovechable por nuestro sistema, ¿no? Esperemos que próximamente ya el Ministerio, Sinermin, COES, se pongan de acuerdo, también sector privado, que acepten, por ejemplo, los financistas este tipo de proyectos, ¿no? Y que no le pongan tantas condiciones, ¿no? Para invertir aquí en esta tecnología y que sobre la base de eso, pues, mejore nuestra matriz energética. Muchas gracias, ingeniero Javier. Excelente punto de vista. Ingeniero Hugo, ¿qué opinas sobre esta? Sí, justamente enfocándome ya un poco más a lo que es el usuario final, a las redes de distribución, como bien menciona el ingeniero Javier. Bueno, para contarles como un ejemplo, ¿no? Hace poco, hace unos meses, para ser exacto, enero, febrero de este año, realicé un proyecto de una pequeña central solar para una empresa que quería, bueno, mitigar un poco su huella de carbono. Y justamente ellos se fijan, las empresas cuando quieren invertir, ¿no? Cuando quieren invertir en esto de que son energías renovables, mucho ven lo que es el ROI, ¿no? El retorno de la inversión. Y se fijan que eso sea en el menor plazo posible, que les genere cuanto antes la recuperación de su inversión, incluso si es que es posible ganancias. Y como menciona Javier también, es una limitante el hecho del tema de los acumuladores, porque la energía solar, en el caso de este sistema renovable, solo se puede obtener durante el día. Entonces, lo que yo busqué para esta empresa en ese entonces era una forma en la que ellos pudieran aprovechar la energía solar al máximo, ¿no? Ellos tenían oficinas muy oscuras y trabajaban de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Estoy hablando de la región Arequipa, justo si ves en tu mapa solar, vemos ahí Arequipa. Y ellos querían que toda la iluminación sea solar. Entonces, en este caso, como la iluminación iba a ser de 8 a 5 de la tarde, más o menos eran unos 550 vatios de iluminación, hicimos que todo ese sistema sea solar sin utilizar acumuladores, lo cual reduce bastante el tiempo de recuperación de la inversión. Entonces, encontrar ese tipo de alternativas, de alguna manera, permite que esta transición también pueda ser más manejable, ¿no? Y sea más asequible para el usuario final, en el caso de que queramos, como quien dice, conectar paneles y a nuestras propias casas y que poco a poco nuestra energía baje, ¿no? Nuestra factura baje. Actualmente, si bien más o menos el cálculo para una persona natural que quiera tener paneles en su casa y decir, ya sabes que yo me quiero independizar, es un tiempo de recuperación de 7, 8 años, que el peruano promedio no lo tiene, ¿no? O sea, no lo piensa hacer. 7, 8 años para que durante 20 años, probablemente si son muy buenos equipos, pueda recuperar su inversión, incluso hasta ganar. Pero es una transición.
acá en Arequipa tenemos un gran ejemplo. Si uno viene a Arequipa puede ver que en el año, si no mal no recuerdo, 2002, había unas cuantas termas solares. Pero si uno viene ahora, Arequipa está poblada de termas solares. ¿Por qué? Porque ya, digamos, la tecnología bajó en costo y definitivamente el ahorro que se genera es el tiempo de recuperación de la inversión de la persona que compra una terma solar es mínimo, es 2 años, 3 años, no más. Y yo espero que pronto pueda pasar eso también con los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Y sobre todo, como dicen, por el tema de los acumuladores, el tema de las baterías, ¿no? Que es realmente una limitante que nos disparan los precios bastante. Excelente, ingeniero Hugo. Claro, el tema de recuperar la inversión es fundamental, ¿no? Para el usuario final, consumidor final. Ingeniera Lucy, ¿qué nos puede brindar su opinión en este apartado? Bueno, decir que hay recursos, sí, que podemos aprovecharlo mejor, sí. Ahora, es cierto de que a ver, están los paneles solares, pero también hay otros tipos de tecnologías, como son los termosolar de concentración. Entonces, bueno, el hecho es que primero, las empresas no quieren invertir en Perú por un tema de inestabilidad económica. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ir un poco más abajo e invertir en lo que es en el sur de Chile. Ahora, si ven los proyectos que hay en el sur de Chile, son plantas fotovoltaicas inmensas, inmensas en el desierto de Atacama. Ahí se está yendo toda la inversión. Así que lo primero que hay que hacer es buscar un marco legislativo. Y eso, apoyado por el gobierno, pueden haber incentivos y puede darse las instalaciones de este tipo de tecnologías, pero también tener en cuenta de que, bueno, los paneles solares es tecnología que se puede utilizar a pequeña y gran escala, no necesariamente tiene que ser una planta solar gigante que tenga mucha inversión, puede ser que tú como usuario final hagas autoconsumo y que tú en tu casa puedas instalarte un par de paneles solares. Pero claro, tenemos el recurso limitado del sol, que solamente está por el día, hasta por la tarde, pero no por la noche, que ya lo mencionaron, que el tema de baterías eleva el costo de todo este sistema. Hay que tener en cuenta de que tampoco podemos basar toda nuestra energía en un tipo de tecnología, porque a ver, las energías renovables dependen mucho de lo que es el clima, sea los paneles solares con el sol o los aerogeneradores con el viento. Entonces hay que tener una variedad de tipos de energía. Por el día pueden utilizarse paneles solares, bueno, por el viento en ciertas zonas, hay ciertas zonas que el viento es muy fuerte por las noches, entonces se deben de instalar aeros. Y bueno, también pensar que este tipo de tecnologías llevan a otras como son el hidrógeno. Y el hidrógeno es mucho más, mejor almacenable que sean los paneles solares o los molinos. El almacenamiento de estas tecnologías es mucho más complicada que del hidrógeno. Así que bueno, bastante inversión en lo que es educación y también en el marco legislativo, porque, a ver, por ejemplo, en Europa se tiene el problema también con las normas en cuanto al hidrógeno. Es una nueva tecnología que está entrando y no sabe cómo desarrollarse en cuanto a la normativa, porque hay regulaciones, sí, pero no saben todavía cómo va a funcionar o cuánto se va a producir, hay estimaciones. Entonces es un constante apoyo bueno, de las personas, de las empresas que quieren invertir en esto y también del gobierno. Bueno, hago mucho hincapié en el tema del gobierno porque no va a haber empresa que quiera hacer su inversión en el país si es que no está respaldado. Claro, ingeniero Lucy, el tema de aprovechar otro tipo de energías es fundamental, que de hecho es la siguiente pregunta, pero vamos a pasar ahora con el ingeniero José para que dé su opinión en este importante tema de la energía solar. Sí, gracias
José. Primero que son dos situaciones un poco diferentes. Uno cuando se tenían las subastas y ahora que la tecnología se ha hecho más competitiva y donde financiar este tipo de proyectos es completamente distinto. Con las subastas tenía prácticamente un ingreso asegurado y tenía riesgo mucho más mitigado desde el punto de vista de la inversión. Ahora estos proyectos se tienen que conseguir financiamiento como cualquier otro. ¿Y quiénes son los principales financiamientos de proyectos de infraestructura en el mundo o en gran parte? Son los fondos de pensiones, los pension funds. Entonces, ¿cómo hacen el proceso de screening para decir dónde invertir, si en este proyecto, en otro proyecto, o en esta región del mundo, en otro? Lo primero que hacen cuando les llega un potencial proyecto de infraestructura, incluyendo, por ejemplo, el desarrollo de plantas solares para invertir, es hacer un análisis de distintos factores, político, económico, social, tecnológico, viabilidad técnica, financiera. Una vez que pase ese screening, tienen dos subindicadores que tienen que pasar un proyecto. El primero, la habilidad técnica, para la cual contratan una compañía de ingeniería de renombre mundial que les dice si técnicamente todo lo que les han dicho tiene sentido o no tiene sentido, y la viabilidad financiera, que los hacen ellos. Entonces, nuestros proyectos, nuestra geografía, tiene una gran potencialidad. Y la viabilidad técnica, por la calidad de ingeniero que tenemos, las empresas que desarrollan los proyectos también está. Pero en la otra opción del análisis, donde ya entran todos los demás factores, nuestro país, si lo he escuchado de un fondo de inversión, de fondo de pensiones que está basado en Chile, que invierte en toda América Latina, donde han invertido recientemente en desarrollar energía solar en Brasil. En el resto de indicadores, no estamos a la par del resto de países de la región. Entonces, cuando ellos tienen que poner el dinero, están poniéndolo en Brasil, están poniéndolo en Chile y también en otras regiones. Ahora, ¿esto va a ser así para siempre? Definitivamente no, porque lo esencial siempre va a ser el recurso que ahora tenemos. El resto de condiciones, con distintos esfuerzos, distintos actores, se pueden ir mejorando. Y este panorama que se tiene puede ir cambiando y se puede ser mucho más atractivo desde el punto de vista de inversión. Eso considerando que Ocinermi no pueda sacar otra subasta, lo cual es bastante difícil porque ya la tecnología ha ido siendo más competitiva desde el punto de vista del precio que tenía inicialmente. Muchas gracias, ingeniero José. La verdad, sin una buena articulación y sin canalizar la inversión, no vamos a avanzar mucho en ese aspecto. La ingeniera Lucy mencionó algo muy importante que me gustaría recalcar, que no necesariamente debemos depender de una sola fuente energética, sino esta puede venir de diversas maneras. En ese sentido, la siguiente pregunta sería, ¿qué potencialidad tiene la energía eólica y otras fuentes innovadoras de energía para el cambio en esta transición energética que pretendemos realizar? Ingeniero Javier, le cedo la palabra. Sí, gracias, Josué. Perú, pues, es bendecido con recursos en realidad y tenemos suficiente recurso como para generar energía para vender, para exportar. O sea, sí hay recursos en Perú, sí es posible con una buena gestión, un modelo adecuado de transición, se pueda implementar una matriz sólida, ¿no? Sostenible, fuerte, robusta, que nos permita para el 2050, 2070, digamos, cero carbono y en realidad ir mejorando el clima mundial, ¿no? O sea, sí existe este recurso, sí es posible invertir en este tipo de tecnologías usando estos recursos. Hablamos biomasa, hablamos de eólico, hablamos ya también de solar, y hablamos de gas natural también, hablamos de hidrógeno también. Existe la posibilidad en realidad de depender de cada uno de estos recursos, de generar una matriz, como dije hace un momento, sostenible, ¿no? Eso va a depender de muchos aspectos, ¿no? Hace un momentito José hablaba de la necesidad de tener lo que sí podemos cambiar, digamos, que como nos miran desde afuera, ¿no? Este tema de riesgo país, por ejemplo, ¿no? Porque el recurso está. Entonces me parece interesante esa mirada. El recurso existe no solamente solar, sino también eólico, también biomasa, y otros más, ¿sí? Que se pueden utilizar y que sobradamente satisfacerían nuestras necesidades de energía, no solamente de Perú, sino de parte de la región. O sea, podríamos exportar energía.
Esto parte también por llegar a acuerdos, ¿no? Y manejar mercados ya regionales, ¿no? Interconectar, ya estamos con digamos, el primer plan de interconectar, estamos interconectados con Ecuador, pero vamos a complementar esto con una conexión en 500 kilovoltios. Se está mirando también a Chile, a una limitación técnica de 50 60 Hz, bueno, eso se puede superar fácilmente. La parte técnica es fácilmente solucionable. El problema y lo que se tiene que abordar son ya el tema de gestión y política, ¿no? Que nos toca trabajar mucho, ¿no? Entonces, en general, sí, yo creo que sí tenemos recursos suficientes para pensar en que vamos a poder satisfacer nuestra demanda y armar una nueva matriz. Lo que también estoy convencido que esto va a tardar un buen rato. No va a ser tan pronto. Estamos en un 5% recién de energías renovables en nuestra actual matriz energética. El proceso es lento. Se dejaron las subastas casualmente porque la idea no era subvencionar, y además a todas luces se vio una reducción de costos del CAPEX de estas nuevas plantas, así que se decidió en algún momento ya no dar estas facilidades de subastas garantizando una tarifa, una prima REP. Así que toca pues ahora darle el marco suficiente para que se aprovechen todos estos recursos que sí se tienen, ¿no? En realidad, sí, la respuesta en todo caso es sí, sí tenemos suficiente capacidad para generar energía limpia, ¿sí? Hay otro tema que a mí me impacta más, incluso porque si ustedes ven cuál es el aporte de Perú en términos de gases de efecto invernadero, se sorprenderían porque nuestro impacto, o digamos, la causa que impacta más a esta generación de gases de efecto invernadero no es precisamente la parte industrial, ¿sí? Sino que es curiosamente la parte del manejo del agua y la deforestación, que aportan o impactan casi un 70, un poco más del 70%, son los que aportan o impactan a la generación de gases de efecto invernadero que están dañando al medio ambiente. Entonces hay otro tema que abordar también, ¿no? Y que toca pues mirarlo con cuidado, ¿no? Creo que es relevante y tenemos todas las condiciones para que, digamos, podamos ordenarnos y tener un modelo de gestión que nos permita pasar esta transición, ¿sí? Haciendo uso de los recursos que tenemos, porque otra cosa que se obvia aquí es el gas natural. Hay que saber aprovechar el gas natural como un elemento que va a formar parte de la transición y que nos va a ayudar a pasar esta transición nos podría ayudar a pasar de manera suave la transición energética y poder ir a los renovables, ¿no? Dado que el gas natural en realidad su nivel de aporte a los gases de efecto invernadero es mínimo, ¿sí? Una de las cosas que habría que dimensionar en realidad es ¿y cuánto tenemos de gas natural realmente? ¿Sí? O cuánto tenemos realmente de recurso eólico, solar, hay estimaciones, pero todavía ninguna es totalmente precisa, ¿no? Entonces nos toca trabajar también. Lo que sí puedo asegurarle a priori es que sí tenemos suficiente recurso, Perú está bendecido con eso, para superar una transición energética y llevarnos a otro nivel inclusive de desarrollo, ¿no? Aprovechar estos recursos naturales que se tienen para convertir al país en un país con mejor infraestructura, ¿sí? Menos dependiente tecnológicamente, ¿sí? Y donde la gente sea más feliz, pues, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Javier. El tema del gas natural, sin duda, está sobre la mesa también, ¿no? Un recurso que tenemos y bueno, en sí, Perú está, como usted dice, bendecido con diversas fuentes energéticas y también falta gestión política por ahí. Ingeniero Hugo, le cedo la palabra. Sí, bueno, si bien ya lo mencionó Javier, estamos bendecidos, estamos en una zona climática muy favorable para todo tipo de energía renovable, ¿no? Desde solar, eólica, biomasa, hidroeléctrica, geotérmica. Incluso hace poco también en Arequipa ya se está empezando con el tema geotérmico. Ahí también un
tema que creo que se nos está escapando y y creo que también lo mencionó el ingeniero Javier, que es el calentamiento global y este cambio climático, que en definitiva no sabemos cómo nos va a terminar afectando, ¿no? Si es que vamos a seguir teniendo este potencial, si va a cambiar. Entonces, hay estudios, ya están saliendo estudios que van van a permitir descubrir y descifrar de alguna manera a dónde nos enrumbamos por nuestra situación geográfica, por nuestra, por nuestra ubicación, ¿no? En georreferencial. Estamos yendo de la mano con todos los países, estamos avanzando. Perú está avanzando, es la pregunta. Yo creo que estamos avanzando muy poco, a diferencia de otros países de Latinoamérica. Hay muchas limitantes partiendo de la educación, que es un mundo. O sea, si tenemos muy poca educación, personas que lamentablemente no están siendo criadas en un ambiente donde se les explique que la energía renovable o el uso de estas energías son buenas para ellos, porque simplemente no se está haciendo un óptimo uso de los recursos en cuanto al tema de educación. Desde ahí, considero que por más de que tengamos los recursos, tengamos todo esto, no vamos a poder encaminarlo de alguna manera bien, ¿no? No tenemos también un marco, como bien lo dice también la ingeniera, no tenemos un marco legislativo que nos ayude a avanzar con esto, y si bien tenemos los recursos, tenemos muchos riesgos que están ahí latentes que al final no nos van a permitir de repente lograrlo, ¿no? Hay que ser muy cauteloso con esto. Desde mi punto de vista, llamar especialistas ya, o sea, en el Ministerio de Energía y Minas, que estén al tanto de esto y que puedan dar alcances de cuál es el camino o el rumbo que debemos de tomar para que el Perú siga creciendo, ¿no? En este sentido. Excelente, ingeniero Hugo. Sin duda, si no tenemos en la dirección arriba especialistas en estos temas y si la educación no nos invierte, pues no vamos a estar bien. Ingeniera Lucy, le cedo la palabra. Bueno, un tema que quiero tocar aquí es que necesitamos mucha comunicación internacional, porque sí que han dicho de que Perú se está quedando atrás en el tema de inversión para las energías renovables y tema de tecnología. Y es un trabajo, a ver, este es un trabajo en conjunto de todos los países. La Unión Europea está haciendo mucho hincapié en la transición energética y en llegar a una neutralidad climática, que bueno, fijaron sus objetivos hasta el 2050, pero hace poco lo reducieron hasta el 2030, lo cual es muy ambicioso, claro, porque no se quiere llegar a subir ese medio grado más de temperatura y se quiere llegar incluso a reducirlo hasta hasta el 1.5. Y claro, Perú necesitamos mucho desarrollo en lo que es el tema de la educación, ya sea sacando profesionales en este tema, porque este tipo de inversiones pues necesita todo tipo de profesionales, no solo ingenieros, sino también, bueno, financieros que se dediquen a eso, abogados que se dediquen a ver las leyes. Y cada tecnología, pues, no puedes poner a todas las tecnologías en un mismo saco porque cada tecnología tiene algo en especial o algo en lo que hacer hincapié. Y que, bueno, pues sí que se debe de tener una, una variedad de tipos de tecnología en la red eléctrica, porque no podemos volvernos dependientes de una sola. Excelente, ingeniera Lucy. Claro, el tema de la internacionalización me parece que es el camino, ¿no? Traer especialistas, porque si bien es cierto, no tenemos mucha experiencia como país en este tipo de tecnologías, hay la potencialidad sí, pero se tiene que seguir ese camino de la educación. El ingeniero José, ¿qué opina sobre esta situación? Gracias, José. Te compartí una gráfica y no sé si la pudieras poner. Igual si no es posible, yo les puedo comentar un poquito y ya pueden tener una idea de
lo que Sí, les quería acá mostrar. la gráfica. Sí. Escogí esta gráfica porque me pareció muy interesante. Es que estamos en unos años en que desde los distintos organismos multilaterales, llámese CAF, Banco Interamericano, Banco Mundial, gobiernos también, Reino Unido, los Estados Unidos, a nivel local también, el Perú, cada vez hacen más compromisos también en favor del medio ambiente, de reducir las emisiones, de promover energías renovables. Los fabricantes de distintas turbinas o elementos para las eólicas cada vez tienen más proyectos al cual suplir turbinas, pero algo curioso que pasa es que cada vez tienen un peor rendimiento financiero. Entonces, si no miramos a un actor clave de las energías eólicas, que es el fabricante de las turbinas, y no vemos cómo le está yendo, no estamos mirando el panorama integral de si estamos haciéndolo bien o no para promover las energías basadas en el viento, eólicas. Entonces, la gran pregunta era, ¿por qué estas compañías están teniendo tan más rendimiento financiero? Estos son los 4 más grandes fabricantes: Vestas, Ørsted, Siemens Gamesa y Nordex. De hecho, el CEO de Gamesa dijo hace un par de días que eran un ambiente para industria de fabricantes de turbina muy, muy difícil. Y la razón es principalmente que los materiales, los metales que se usan para producir estas turbinas cada vez están incrementándose en un costo demasiado acelerado. Y estos fabricantes tienen contratos que muchas veces, a pesar de todos los mecanismos financieros que se pudo haber hecho para prever estas situaciones, son para cierta cantidad de años, con compromisos ya hechos. Entonces, al tener una rápida subida del costo de los principales materiales para producir una turbina, ellos no pueden trasladar esta mayor demanda y venta de turbinas en mayor rentabilidad financiera. Entonces, cada vez es un no es un incentivo, sino al contrario, no es algo que ellos estén trayendo más recursos financieros para cada vez desarrollar más tecnología. Por el contrario, cada vez les está costando más. Entonces, y aquí va un poco de lo que varios de los panelistas han tocado, que esto es un problema más integral. Entonces, para desarrollar promover un tipo de energía renovable como la eólica, es importante también mirar qué tipo de material necesitan y de dónde vienen, porque si no, solamente estamos mirando un lado de la oportunidad y que también puede ser un problema. Excelente, ingeniero José. Bien, bueno, esta mesa de diálogo se ha alargado un poco y ya saben que es un poquito contra la hora. Vamos entonces a proceder con preguntas específicas del público que nos está viendo, y son preguntas directas a los expositores. En este caso, la primera pregunta es para la ingeniera Lucy Olaechea. La pregunta es, ¿cuál es la labor en tendencia como ingeniera civil en la transición energética? A ver, esa pregunta yo también me la hice cuando comencé a hacer el máster. Y sí que los ingenieros civiles tienen un gran campo de desarrollo. Yo dije, a ver, me voy a inclinar a un campo de trabajo donde prima los eléctricos, la electricidad, el tema de automatización. Pero claro, al momento de desarrollar las plantas fotovoltaicas y las plantas de molinos de viento, necesitan mucho trabajo de obra civil, sean en hacer las carreteras, las bases de cimentación de los aerogeneradores, que son una monstruosidad de bases de cimentación. Necesitan un montón de cosas en cuanto a la ingeniería civil, así que hay bastante por trabajar ahí. Excelente. Muy buena respuesta, Lucy. La siguiente pregunta es para el ingeniero Javier Gutiérrez. Dice, ¿quién tiene que hacer la propuesta legislativa que potencie la... No te escuché, Josué. Ah, ya, la vuelvo a repetir. Dice la pregunta, ¿quién tiene que hacer la propuesta legislativa que potencie la energía renovable? Buena pregunta. De acuerdo a nuestro marco, se supone que quien legisla o norma en el sector eléctrico, ya, incluyendo energía, obviamente, es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Son los que norman.
Ocinermin es un supervisor, el COE es un operador, el encargado de la operación de la red, ¿no? En todo caso, supuestamente tiene el encargo el COE de hacer el plan de expansión, pero el plan de expansión es limitado y o sea, hay demasiados actores. Lo que yo sí creo es que debería ser el gobierno, el Ministerio de Energía y Minas, quien lidere todo este trabajo. Sí, todo este trabajo para reformular. Ya hay por ahí una comisión que ha, digamos, creado, que está viendo el tema de reformular todo el sector eléctrico. El avance es mínimo porque es difícil, ¿no? Tiene sus dificultades llegar a consensos, ¿no? En verdad, porque creo que en principio pocas personas entienden la problemática. Ahora que José manifestaba esta problemática de Vestas, de Ørsted, Nordex, eh, Senvion, que quebró, ¿no? Yo he estado mirando también con mucho cuidado estas empresas, ¿no? ¿Qué viene sucediendo con su desarrollo, ¿no? Y qué mirada tienen del negocio. Yo creo que hay una problemática que debería revisarse, ¿sí? Desde el desarrollo tecnológico, oiga, qué tipo de máquinas económicamente son las más convenientes, en qué negocio estoy. Yo creo que muchas personas que están por encima de Gamesa, Vestas, aún no entienden en qué negocio están, ¿sí? Y como no comprenden en qué negocio están, difícilmente pueden sacarlo a flote. Adicionalmente, en los estados, como en Perú, ¿no? El gobierno no tiene la menor idea, algunos no tienen la menor idea de cuál es su labor, ¿sí? Desde el ministerio, ¿sí? Yo vengo cuestionando un poco esta postura que ha sido facilista durante muchos años, ¿no? O sea, veamos que otro proponga y en base a lo que yo otro proponga, yo me voy acoplando o espero un organismo internacional que me haga una sugerencia con respecto a políticas de gestión, sí, energética. Aceptamos todo lo que dice la COP y lo aceptamos y lo afirmamos, ¿no? Lo firmamos como que sí está bien y en verdad hay que tener mucho cuidado con los compromisos que se vienen adoptando, ¿no? Porque probablemente algunos de ellos no podamos cumplirlos, ¿no? Probablemente alguno de ellos, por cumplir alguno de ellos, nos metamos en un gran lío. Entonces, yo sí considero que el ministerio debería armarse un equipo más fuerte en términos de gestión, que va desde gestión financiera, va desde gestión tecnológica, también social, también económica, ¿sí? Que es diferente a financiera, ¿sí? Eh, y otros aspectos que debe considerar para tener un equipo multidisciplinario que sea capaz de hacer una propuesta y juntar a todos los actores, ¿no? A los generadores, a las distribuidoras, a los de transmisión, a los clientes libres, a los usuarios que en el fondo no tienen mucha representación, pero debieran, ¿sí? Los usuarios finales, porque la propuesta debe ser bastante integral. ¿La tienen difícil? Sí. Yo considero que es el Ministerio de Energía y Minas que debería encabezar, pues, y hacer propuestas o recoger todas las inquietudes y formular propuestas de políticas energéticas para el Perú de aquí a los próximos 50 años, ¿no? El problema es que en realidad no hay política de Estado que dure más de 1 o 2 años, dependiendo de cómo está el gobierno o cómo está el ministro, pero cambia, el enfoque cambia si cambia el ministro, ¿no? Y esto no debiera ser así. Ahora, desde el punto de vista legislativo, lamentablemente nuestra Comisión de Energía del Congreso carece de visión integral, ¿no? Y por ahí alguien hizo un comentario por el chat, y es cierto, se mueven más por influencia de algunas personas que tienen, o algunos grupos que tienen algún interés de que un negocio se desarrolle más que otro, o que se genere una oportunidad para un tipo de negocio, que en realidad esté mirando el desarrollo del Perú, el modelo de gestión, en este caso de transición energética global, ¿no? Bueno, la tiene difícil, no sé si vaya a aceptar ese liderazgo, ¿no? O sea, tomar ese liderazgo el gobierno y realmente hacer las cosas de manera seria, que comienza por aceptar que no conocen, que han hecho desde hace varios años, ¿no? Vienen haciendo algunas cosas, ¿sí? Algunos intentos, pero que no se han centrado en la problemática real, ¿no? Y que no han podido establecer una política de Estado duradera, ¿no? Porque si es sólida, en realidad, después de un tiempo, cualquier gobierno la aceptaría, ¿no? O sea, si es conveniente, todos dirían, sí, está bien, la propuesta es sólida. Además, porque si han participado adicionalmente, porque la idea es
ampliar la mesa de discusión a todos los frentes, ¿no? Hablamos de los partidos políticos, hablamos de las organizaciones sociales, hablamos de las comunidades, porque todos son impactados en esta transición, todos, sin excepción. Falta liderazgo, falta liderazgo. Ojalá que en algún momento el gobierno entienda esto y quien debería liderar esto es el gobierno. Ahora, hay asociaciones que aparecen como SPR o otras de Perú Renovables, pero tienen su enfoque y no son ellos los que deberían estar marcando el norte o gestionando, ¿no? No les toca a este tipo de organizaciones, sino al gobierno peruano. Muchas gracias, ingeniero Javier. Agradecer también la pregunta, ¿no? Que fue hecha por Mary Terrones. Gracias, gracias. Sí. Listo. Gracias por La la pregunta pregunta. anterior de Lucy fue hecha por Kevin Vázquez. La última pregunta está dirigida para Hugo Ceballos Paz. Fue hecha por José Carlos Ayala. Y la pregunta es, Huawei Digital Power propone las Virtual Power Plants. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que se están desarrollando? Muy buena pregunta. Todas estas tecnologías están apuntando mucho a lo que es eficiencia, más que nada eficiencia energética. La mayoría, por ejemplo, las industrias, lo que viene el IoT, el Internet of Things, las industrias 4.0, todas estas tecnologías que realmente van a generar una gran demanda energética a nivel mundial por el tema de que vamos a tener más dispositivos conectados y vamos a tener más sistemas en la nube que va a requerir más servidores. O sea, la demanda energética va a crecer. Entonces, lo que se está haciendo, o sea, lo que está atendiendo la tecnología son dispositivos o sistemas de muy bajo consumo, ¿no? Hoy en día, sistemas IoT que reportan, digamos, señales a través de redes de 5G, lo hacen con menos de 1 watt de potencia, incluso las mismas antenas de los mismos dispositivos de los celulares cada vez son mucho más eficientes, los mismos procesadores de las computadoras se vuelven más eficientes y entonces es como que se encuentra en un balance. Huawei entiende esto como un balance energético y que a la larga lo que se quiere es llegar a un equilibrio. Entonces, digamos que si bien se está generando energía, digamos, con combustibles fósiles que son, digamos, no renovables, entendamos que de alguna manera esto se va a acabar. Y ya en China lo tienen claro, que en algún momento el petróleo va a dejar ya no va a existir. Entonces, tiene que depender de energía renovable, sí, pero para que esta transición se pueda dar, vamos a ir disminuyendo la potencia de todos los equipos tecnológicos, incluyendo industrias, y aumentando el uso de renovables, ¿no? Para esto. Muchas gracias por la pregunta también. Ingeniero Hugo, me faltaba una pregunta que está dirigida para el ingeniero José, ya para finalizar, que está hecha por F. Romero. La pregunta es, en el esfuerzo de generar un plan de acción climático, ¿considera un acierto ampliar Petroperú en vez de generar proyectos solares, eólicos e impulsar la minería de litio? La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla. El desacierto o el desacierto de un esfuerzo que hace el gobierno de este tipo se tiene que medir en, primero, la concepción del proyecto, o sea, ¿cuál fue la concepción de ese proyecto? Ahora, en su ejecución, ¿esa ejecución representa la concepción de ese proyecto o no? Y luego la tercera pregunta para juzgar eso, al igual como de promover o no el litio, ¿ese proyecto aporta a un plan estratégico a nivel país o no lo hace? Porque es tiempo de que empecemos a pensar a un nivel más estratégico y no solo pensar proyecto por proyecto. Entonces, cuando ampliemos esa mirada a un nivel estratégico país, para cada proyecto que se haga y para cada esfuerzo que se haga, vamos a poder saber si algo está bien o algo está mal. Entonces, mientras no tengamos esa mirada y esa claridad como país, es difícil juzgar proyecto por proyecto, esfuerzo por esfuerzo, y es algo que nos toca hacer y creo que es una tarea pendiente de muchas instituciones, del gobierno sí, pero además de instituciones profesionales también, porque tenemos una voz y un deber de crear un norte para nuestro país. Cuando un país tiene un norte, sabe cuándo se equivoca y cuándo lo está haciendo bien. Y si se equivoca, sabe que tiene que corregir para ir a ese norte al que aspira a llegar. Y continuamente ir volviendo a reanalizar ese plan de proyectos o esos programas para llegar a ese estado de desarrollo que aspira a tener. Entonces, esa es la respuesta para
para quien preguntó si era un proyecto adecuado o no era un proyecto. Hay que ver cuál era su concepción y si aporta un plan estratégico o no. Excelente respuesta, José. Bien, agradezco a todos los panelistas. Sin duda hay más preguntas, pero esto se puede alargar mucho más. Es un tema bastante controversial y que se tiene que mejorar sin duda alguna. Agradecer a Javier por la presencia aquí en el Colegio de Ingenieros. José también, el líder de la UFO internacional, ingeniera Lucy desde España, me parece, y el ingeniero Igor. Muchas gracias por participar en esta mesa de diálogo y le cedo la palabra entonces a Karim. No sé si por ahí está Karim. Gracias, Josué. Muchas gracias a nuestros panelistas, igualmente a quienes se han conectado a través de nuestra plataforma Zoom y a través de nuestra transmisión en vivo. Antes de culminar o cerrar esta mesa de diálogo para despedir a nuestros invitados, quisiéramos, por favor, en nombre de nuestra decana nacional, agradecer la participación de nuestros panelistas y quisiéramos otorgarle, en este caso, un certificado digital. En este caso lo vamos a hacer llegar igualmente vía correo electrónico. Vamos a hacerles llegar, por favor, en agradecimiento por acompañarnos el día de hoy, al ingeniero Hugo Ceballos Paz, al ingeniero Javier Gutiérrez Zambrano, a la ingeniera Lucio Laechea Cunza y al ingeniero José Luis Vilcahuamán Tobar, un certificado de agradecimiento por acompañarnos en esta primera mesa de diálogo que ha sido organizado por el Comité Nacional Joven Ingeniero del Colegio de Ingenieros del Perú. Igualmente vamos a hacerle llegar el certificado de agradecimiento a nuestro moderador, al ingeniero Josué Esquilla, también por la moderación en esta importante mesa de diálogo. Para todos los que nos están siguiendo a través de nuestra transmisión en vivo por el Zoom, anunciarles que este evento está siendo grabado y podrán ustedes acceder a esta información, compartirla, en este caso, visitando nuestro canal de YouTube, o también a través de nuestra página web. Pueden acceder a la grabación, ya sea visitando www.cip.org.pe. En el calendario de eventos podrán ubicar el evento que se está realizando el día de hoy para que puedan acceder a la información.